Hola, muy buenas noches para todos. Entonces vamos a dar inicio. Bueno, para iniciar vamos a hacer la lectura de un caso clínico relacionado con la patología. Se trata de un paciente masculino de 16 años que inicia con un cuadro de evolución de hace 10 años con inestabilidad para la marcha, caídas frecuentes, alteraciones posturales que progresan afectando los miembros superiores, con alteraciones en la caligrafía y las habilidades motoras finas. En la revisión por sistemas, el paciente se encuentra que sube y baja de escaleras con apoyo, terreno irregular, no corre y tampoco salta, y no presenta cambios en la voz ni alteraciones en la deglución, y es independiente en las actividades básicas cotidianas. En el examen físico se presenta una hipercifosis dorsal, un pie cao en reposo y dedos en garras que se corrigen con el apoyo, que son malformaciones de las extremidades inferiores que más adelante vamos a ver. La fuerza muscular en miembros superiores es de 5 sobre 5 y en miembros inferiores de 4 sobre 5. Los reflejos miotendinosos están ausentes en las cuatro extremidades y se presenta alteración de la sensibilidad vibratoria y propioceptiva. Se realiza la marcha con el pie caído de manera bilateral, aumento de la base de sustentación y no logra la marcha en tándem, que es la que el paciente debe caminar con un pie delante del otro siguiendo una línea recta y debe tocar la punta de un pie con el talón del otro. Y el equilibrio monopodal es deficiente, en el cual se le pide al paciente que mantenga el equilibrio en una sola extremidad inferior y se le pide que cierren los ojos. En los paraclínicos se reporta un ecocardiograma que muestra una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. En la radiografía de columna hay una curva escoliótica dorsal derecha con un ángulo de escoliosis de 10 grados y en la proyección lateral un aumento de la cifosis dorsal con un ángulo de 77 grados. Y por último, los resultados de la electromiografía y neuroconducciones reportan una polineuropatía sensitiva axonal. Ya teniendo esto en cuenta, vamos a iniciar como con una introducción acerca de las enfermedades huérfanas o raras, que se definen como aquellas que afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población general y que por su rareza plantean cuestiones específicas. Son enfermedades potencialmente mortales, debilitantes a largo plazo, de baja prevalencia y de alto nivel de complejidad, por eso la importancia de conocerlas, poderlas diagnosticar y lograr como disminuir esa mortalidad que a ellas son pues conferidas. Entre el grupo de estas enfermedades se encuentran como ejemplos las genéticas, cánceres poco frecuentes, enfermedades infecciosas, autoinmunes y malformaciones congénitas. Y algunos de los ejemplos que propone el Ministerio de Salud es la porfiria eritropoyética, el melanoma familiar y el autismo hereditario. En el último reporte que se hizo de notificación epidemiológica de este año de enfermedades huérfanas, se reportan las 10 más frecuentes que han sido pues reportadas. Tenemos en primer lugar el déficit congénito del factor 8, esclerosis múltiple, enfermedad de von Willebrand, el síndrome de Guillain-Barré, entre otras. Y nuestra enfermedad, la ataxia de Friedreich, está en el número 315 con 2 reportes de casos. Ya iniciando para hablar de la patología, hay que tener en cuenta que la definición de ataxia es un trastorno que se caracteriza por la disminución en la capacidad de coordinar los movimientos y que en el órgano que podemos pensar que puede ser alterado, que es el que se encarga de esta función y el equilibrio, es el cerebelo. Por tanto, las ataxias cerebelosas se subdividen en varios grupos. Tenemos ataxias cerebelosas puras que solo afectan el cerebelo, ataxias espinocerebelosas que también, aparte del cerebelo, afectan la médula espinal y otras ataxias que también afectan otros sitios del sistema nervioso central como la corteza cerebral, entre otros. Por eso hay que conocer que la ataxia de Friedreich es la ataxia espinocerebelosa hereditaria más frecuente, con una edad promedio de inicio de 10 a 15 años. Y esta se caracteriza clásicamente por un deterioro progresivo de la marcha, una neuropatía sensitiva, cardiomiopatía y una mayor tasa de diabetes mellitus. Con relación a la epidemiología, la prevalencia que encontramos en Estados Unidos es de una de cada 40.000 personas, que la encasilla pues en las enfermedades huérfanas. En Colombia no han reportado aún una prevalencia o una incidencia, solo como tales los reportes que les mostramos anteriormente. Los sexos se afectan por igual en esta patología y es la más frecuente o prevalente
en países como Europa, Medio Oriente, Asia del Sur y África del Norte, y es muy poco frecuente en África subsahariana. Con relación a la fisiopatología, es muy importante conocer el patrón de herencia, que en este caso es autosómico recesivo, y como vemos en la imagen, necesitamos dos padres que sean portadores del gen mutado para que exista un 25% de probabilidad de que un hijo salga afectado, es decir, tenga el gen mutado y también en su fenotipo exprese la enfermedad. Otro 25% de probabilidad que salga un hijo sano, que no exprese la enfermedad ni tenga el gen mutado, y un 50% de probabilidad de que dos hijos salgan portadores del gen mutado, pero ellos no van a expresar la enfermedad. El gen mutado en este caso es el X25, que está ubicado en el brazo largo del cromosoma 9, y este codifica para una proteína que se llama la fratraxina, que ya vamos a ver esta de qué se encarga. La mutación consiste en que van a haber unas repeticiones de trinucleótidos. Normalmente en los genes hay repeticiones de trinucleótidos como conocemos guanina, adenina, citosina, solo que cuando esas repeticiones son exageradas, abundantes, es donde se da la mutación. En esta patología pueden haber más de 100 o miles de repeticiones de guanina, adenina y adenina para que se dé la mutación. Cuando esta se da, la proteína fratraxina disminuye en cantidad y disminuye su funcionamiento. Esta es una proteína de matriz mitocondrial que se encarga de redistribuir el hierro desde la mitocondria hacia el citosol de la célula. Entonces, cuando esta se ve alterada, esta función no se cumple adecuadamente, y lo que va a suceder es que el hierro va a quedar acumulado en la mitocondria, se va a alterar el proceso de respiración celular, no se produce adecuadamente ATP, y lo que la mitocondria va a empezar a hacer es producir especies reactivas del oxígeno acompañadas de la sobrecarga de hierro, y eso pues va a alterar la maquinaria celular y los tejidos como tal. Por eso es importante reconocer los tejidos que tienen abundante concentración de esta proteína, que es donde se va pues a manifestar toda la clínica del paciente. Entonces tenemos que se expresa altamente en los ganglios de la raíz dorsal, en la médula espinal, afectando especialmente los núcleos, los tractos espinocerebelosos, en los tractos posteriores donde está el núcleo de grácil y cuneiforme, que recordemos que nos sirve para la sensibilidad propioceptiva y vibratoria. Se afecta la corteza cerebral también, el páncreas, el corazón y el músculo esquelético, y teniendo esto en cuenta vamos a saber por qué entonces se dan las manifestaciones clínicas a continuación. Entonces tenemos que el paciente va a presentar una ataxia de la marcha de inicio temprano, aproximadamente a los 4 años, que va a ser progresiva y de todas las extremidades. Como vemos en la imagen del niño, es frecuente que ellos presenten una hipoescoliosis, que presenten arreflexia, que es que van a tener ausencia de los reflejos miotendinosos por la alteración que hay en los ganglios de la raíz dorsal, que no deja llevar bien la información sensitiva que nosotros le vamos a hacer al paciente en el examen físico. Por esta misma alteración y la neuropatía que va a existir, se presenta el signo de Babinski con la hiperextensión pues del hallux, y pues el abanico que va a generar los otros dedos, que también vemos aquí en la imagen. Por la alteración de los tractos de la médula espinal, grácil y cuneiforme, va a existir apalestesia, que es ausencia de la sensación vibratoria y alteración de la propiocepción. Algunas malformaciones que van a ocurrir en el pie es el pie cabo, que es muy frecuente. Como vemos en la imagen, nosotros normalmente tenemos una curvatura en el pie, pero en ellos va a ser mucho más pronunciada. Y la miocardiopatía es importante reconocerla porque como en los miocardiocitos también hay fratraxina, entonces en ellos también se va a acumular el hierro y puede existir pues la hipertrofia. Bueno, para continuar con las manifestaciones clínicas, entonces tenemos que aproximadamente un 10% de los pacientes que padecen ataxia de Friedreich van a desarrollar diabetes mellitus e intolerancia a la glucosa. Esto se presenta porque, como ya vimos anteriormente, el páncreas es uno de los órganos blancos que se afectan en esta patología, y como consecuencia de los depósitos de hierro que se generan en este órgano, se va a desarrollar una pérdida en cantidad como tal de las células beta de los islotes pancreáticos, y consecuentemente pues vamos a tener una disminución en la secreción de la insulina.
La diabetes mellitus como tal no suele desarrollarse de manera muy temprana, casi siempre empieza después de los 15 años, pero la gravedad es que normalmente debutan con cuadros muy agudos, como una cetoacidosis diabética, por ejemplo. Aparte de esas alteraciones metabólicas, los pacientes con la ataxia pueden cursar con alteraciones oculares, como nistagmus, deterioro visual secundario a una atrofia óptica, pero es necesario conocer que se preservan tanto los reflejos pupilares como los movimientos oculares. También pueden cursar con hipoacusia, con vértigo y temblores que normalmente se presentan en las extremidades, pero incluso hay casos descritos en los que hay temblores rítmicos de la cabeza. Cuando la ataxia de Friedreich está en estadios mucho más avanzados, suelen incluso llegar a manifestar una disminución en las sensaciones táctiles del dolor y de la temperatura. Pero esto es posterior porque, como ya lo mencionamos, invariablemente en los estadios iniciales todos los pacientes tienen apalestesia y alteración de la propiocepción. Los pacientes suelen conservar las funciones cognitivas, también van a conservar el control de esfínteres, y en la imagen que les estamos mostrando queremos pues como ejemplificar el típico signo de Romberg, que como ya mencionamos se va a presentar por la afectación de las columnas posteriores, que nos confirma pues que esta patología tiene un componente mixto, ¿cierto? Espinal, cerebeloso y muchas veces incluso tiene un componente vestibular. Y también algo importante por destacar es que muchas veces en fases avanzadas los pacientes pueden tener alteraciones en el habla, en la deglución y la respiración, y estos van a constituir una fuente pues como de probable ahogamiento en el paciente. Pásalo por acá. Bueno, para continuar con la parte del diagnóstico, realmente hay que tener muy presente lo que es la clínica, porque como ya sabemos, pues es una enfermedad prácticamente de descarte, entonces más que todo las manifestaciones que nos da el paciente. Suelen realizarse estudios como estudios de conducción nerviosa que nos van a mostrar una reducción o incluso ausencia del potencial de acción del nervio sensorial que se está estudiando. Y se pueden recurrir a otras ayudas diagnósticas más fáciles y más asequibles, como el electrocardiograma, que nos va a mostrar una inhibición generalizada inferolateral de la onda T y en ocasiones un bloqueo cardíaco. Y claramente, tanto en el electrocardiograma como en la ecocardiografía, vamos a poder observar la hipertrofia ventricular, secundario pues a la miocardiopatía. Pásalo, por favor. Bueno, y en esta imagen vemos un ejemplo de un paciente con ataxia de Friedreich, en la que simplemente nos están mostrando pues la alteración de la repolarización representada en la onda T. Listo, acá. Bueno, hay otras ayudas diagnósticas a las que podemos recurrir. Una de ellas es la resonancia magnética cerebral, que básicamente lo que muestra es una atrofia espinal. Y en casos severos se ha encontrado una disminución en el volumen del bulbo raquídeo. En algunos estudios se han descrito casos en los que los pacientes tienen atrofia cortical, predominantemente en el área premotora. Hay otros estudios como los análisis de sangre, análisis de orina, esto con el fin pues, como de estudiar las comorbilidades que se manifiestan con la ataxia, como les mencionaba la diabetes mellitus, por ejemplo. También podemos recurrir a tomografías, punción lumbar, dependiendo de la clínica y del enfoque que se le esté dando al paciente, pero la mayoría de las veces el diagnóstico de la ataxia de Friedreich se va a hacer con pruebas genéticas moleculares que me van a mostrar directamente la mutación en la frataxina con la repetición pues, de la guanina adenina. Bueno, en la parte del tratamiento no hay realmente mucho que mencionar porque el tratamiento es sintomático. Lo que se busca es evitar la progresión de la patología, como en la mayoría, por no decir en todas las enfermedades huérfanas, no hay un tratamiento curativo. Únicamente se recurre como a fisioterapia, a utilizar prótesis, sillas de ruedas, realizar cirugías para corregir, por ejemplo, la escoliosis, las anomalías como el pie cabo, que la mayoría de los pacientes presentan. Y obviamente utilizar medidas farmacológicas para las anomalías como la diabetes, en caso tal de que lleguen, por ejemplo, a una insuficiencia cardíaca. Si hay estudios o si se está tratando de investigar medicamentos que pudieran mejorar el pronóstico de esta patología, se ha pensado en que el antes del hierro, por ejemplo, pero el problema con esos es que disminuye notablemente todos los niveles de hierro extracelular, entonces terminaría disminuyendo de todo el cuerpo y pues también es necesario, o sea, también sería deletérea
que se disminuya y no solamente se retiraría el hierro de los órganos en donde está el depósito. Se ha buscado también, o se ha investigado inmunomoduladores, antioxidantes, y se trata de plantear medicamentos que pudieran de alguna manera aumentar las concentraciones de la frataxina, pero todavía no se ha podido contrarrestar el efecto de genotoxicidad que esos medicamentos traerían. Dale, por favor. Bueno, y ya para terminar les vamos a hablar entonces del pronóstico. El 60% de los pacientes van a fallecer por las miocardiopatías. Antes, la principal causa de muerte eran las infecciones, pues por neumonía pues, aspirativa, pero gracias a la implementación de los antibióticos, ya esas infecciones no ocupan el primer puesto como causa de muerte, sino las miocardiopatías. La mayoría de los pacientes tienen incapacidad para caminar sin ayuda en los primeros 5 años después de que inician los síntomas. Y en un lapso de 10 a 20 años, la mayoría de los pacientes quedan postrados en cama. La enfermedad como tal, propiamente sintomática, tiene una duración de 25 años. Y la muerte llega alrededor de los 35 años. Y lo que se dice en estudios es que el pronóstico es mucho mejor en el género femenino. Y listo. Muchas gracias.